todos a este sexto webinar dentro del ciclo de transformación digital del sector turístico que organiza el Centro de Cualificación Turística, área de formación Oficina de Información del ITREN, junto con el Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de la región de Murcia. Mi nombre es Belén Hidalgo, coordino el área de innovación del Instituto de Turismo de la región de Murcia y tengo el honor de dar la entrada a este sexto webinar en el que se va a hablar de una tecnología absolutamente disruptiva, pero presente y muy presente en los próximos años en todo lo que son los procesos tecnológicos, que es la inteligencia artificial. Vamos a tener el honor de escuchar y de compartir con Diego Velázquez, de la empresa Neuratum, todo su conocimiento, su experiencia y casos prácticos y casos de éxito en la aplicación de la inteligencia artificial en el sector turístico, en aspectos tecnológicos para el sector turístico. Y, como no, tenemos con nosotros a Juan David Reverte Orts, secretario del Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de la región de Murcia, al que en un breve momento le voy a trasladar la palabra. Sin antes olvidarnos de comentar que en todo momento tenéis a vuestra disposición el chat para poder formular cualquier pregunta a lo largo de toda la ponencia y la presentación de nuestro ponente. Asimismo, os pedimos a todos que tengáis cerrados los micrófonos y que utilicéis la vista del hablante para mejorar la visualización del webinar. Y cómo no, Juan David, te paso la palabra para que presentes a nuestro excepcional ponente de hoy. Muy buenos días, Belén. Buenos días, Carmen. Efectivamente, seré muy breve porque el protagonismo hoy lo tiene nuestro técnico, nuestro ponente, que es Diego Velázquez, como comentabas. Simplemente, de nuevo, agradecer al Centro de Cualificación Turística y a la Dirección General de Turismo que cuente una vez más con el colegio para acercar la transformación digital a este sector que, como sabemos, lo ha pasado mal con la pandemia y estas tecnologías disruptivas, como puede ser la inteligencia artificial, estamos seguros, estamos convencidos y el sector también, que van a permitir mejorar la competitividad y la productividad de todos los agentes que están presentes en el sector turístico. Y nada, de nuevo agradeceros que contéis con nosotros y sin más voy a presentar a Diego, que es el protagonista de hoy. Diego Velázquez es ingeniero técnico de sistemas TIC y consultor de ventas en la empresa Neuratum, empresa especializada en soluciones en tecnologías de inteligencia artificial aplicada a empresas y organismos. Y como vais a ver seguramente en la presentación, ofrecen soluciones para la ayuda de toma de decisiones y la optimización de todos los procesos en Smart City, como el control de aforos en playas, que esta es una de las tecnologías que seguramente presentarán, es un caso de éxito muy fuerte que tienen ellos, el Smart Parking o el flujo de tráfico en bicicletas y personas, entre otras muchas cosas que ellos hacen, porque tuvimos el placer de verlos en el foro que se hizo en Cartagena recientemente de inteligencia artificial y la verdad es que pues todos los que estuvimos allí quedamos encantados y nada, cedo la palabra a Diego y espero que tengáis todos una buena jornada y sobre todo la aprovechéis. Un saludo. Bueno, hola a todos. Ante todo, muchas gracias por invitarme a este webinario, esta ponencia sobre inteligencia artificial aplicada al turismo. Gracias al Instituto de Turismo de la región de Murcia y al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Murcia. Bueno, empezando por la inteligencia artificial, todo el mundo hemos escuchado inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué son robots? ¿Son bots? ¿Cómo nos pueden ayudar? Nosotros desde Neuratum estamos más especializados en la parte de visión artificial, que entraremos en detalles un poquito más adelante. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué es la inteligencia artificial? Técnicamente podríamos decir que es la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Bueno, esto es mucho palabrerío, básicamente es que hacer que las máquinas o que sistemas actúen o piensen y ejecuten acciones como si fueran una persona. Hay distintos tipos de inteligencia artificial
Hay por un lado lo que son sistemas que piensan como humanos. Estos sistemas básicamente lo que tratan es emular el pensamiento humano. Dentro de esta parte de inteligencia artificial, pues son automatización de actividades, ¿no? Pues, por ejemplo, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas. Aquí es donde entran las redes neuronales. Seguramente hayáis oído hablar alguna vez. Luego están los sistemas que actúan como humanos. Esto básicamente trata de actuar como un ser humano, y aquí pues entramos en temas de robótica. Pues son sistemas que realizan tareas concretas, y actualmente normalmente estas tareas, pues dependiendo de lo que se le encargue, pues hay veces que pueden hacerlo incluso mejor que un humano. Luego están los sistemas que piensan racionalmente, es decir, que utilizan lógica y tratan de imitar ese pensamiento racional de un humano. Aquí están los sistemas expertos, sistemas que pueden razonar como si fuera un humano. En este sentido, pues en todos ellos, luego está el tema de sistemas que actúan racionalmente, o sea, tratan de emular la forma racional del comportamiento. Esta parte normalmente son sistemas que van dentro de máquinas. Son sistemas que están dentro de artefactos, lo que se denominan también agentes inteligentes. En todos ellos hay aplicaciones para el turismo. Nosotros estamos centrados en la primera parte, que son sistemas que piensan como humanos. Son sistemas que permiten, a través de cámaras de vídeo principalmente, obtener información que te ayuda a la toma de decisiones, como si fuera un humano. Luego, en sistemas que actúan como humanos, pues hay varios ejemplos. Hace unos años IBM hizo un piloto con los hoteles Hilton y sacaron este robotito para que los clientes que llegaran al hotel pues pudieran preguntarle directamente al robot. ¿Vale? En este caso, pues podían las típicas preguntas de qué restaurantes hay cerca del hotel, qué me recomiendas, o pues qué servicios tengo dentro del hotel, etcétera. Todo podía resolverlo este robot. ¿Vale? A día de hoy, pues no solo tenemos este robot, sino tenemos distintas interfaces, lo que es la forma en la que el cliente interactúa con la máquina, pues de todo tipo. De hecho, bueno, en la parte de qué viene podremos hablar y discutir un poco sobre estas tecnologías también. Aplicado al sector hotelero, por ejemplo, y también en diversos sectores, pues se utiliza el reconocimiento facial, que forma parte de las tecnologías de inteligencia artificial. El reconocimiento facial, todos lo conocéis, es una herramienta que te permite identificar unívocamente, o bueno, con cierto grado de precisión, la cara de una persona y contrastarla en una base de datos. Una cosa que no se suele saber es que cuando se trata de un kiosco, es decir, una máquina donde tú te acercas, tú puedes considerar que tienes consentimiento de la persona para hacer ese reconocimiento facial. Porque aquí el reconocimiento facial sí que es algo que es muy delicado en términos de protección de datos, que si queréis lo hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, en este caso pues se utiliza el reconocimiento facial en hoteles para hacer el check-in. Al final el cliente siempre tiene que dar su documentación, tiene que estar sus fotos, sus datos, etc. Entonces con esa documentación, pues una vez que es en el kiosco, por ejemplo, puedes poner la documentación y chequear que ese documento corresponde a la persona que hay delante de la máquina. Todo esto se hace con reconocimiento facial y se puede hacer un check-in automático para el hotel. Y luego está el tema de chatbots. Chatbots, como sabéis, bueno, pues habéis visto todos muchas páginas web o sistemas donde ya tienen algún tipo de chatbot. El chatbot al final lo que hace es emular la conversación con una persona. En este sentido, pues esa conversación es para ayuda a resolver problemas, pues volvemos a lo de, pues oye, ¿qué restaurante hay más cerca? O ¿qué monumentos puedo visitar en la ciudad? Y eso automáticamente, sin necesidad de que haya nadie detrás, el bot puede contestar al cliente o al turista en este caso. ¿Esto hacia dónde evoluciona? Bueno, ya entro en la parte de al futuro, pero me gustaría mencionar que a día de hoy estos sistemas cada vez van avanzando más y lo que van incorporando es lo que hemos visto antes, de sistemas que piensan racionalmente, es decir, que utilizan lógica e imitan el pensamiento.
lo que se llama conocimiento experto. Esto, por ejemplo, yo estuve hace muchos años trabajando en una empresa de inteligencia artificial también, que tenía un motor de modelado de pensamiento de comportamiento experto. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, había aplicaciones para el turismo en las que se podía modelar el conocimiento experto de un agente turístico de cara a que toda esa información sobre qué ver en una ciudad, tiempos, preparar un plan en base a un presupuesto, etcétera, todo eso se puede modelar de tal forma que una inteligencia artificial automáticamente pueda actuar o pueda responder como ese experto. Es decir, pues imaginaos, como decía, dices, oye, yo quiero ir a París, pero tengo este presupuesto y me interesan este tipo de actividades y voy con niños. Pues entonces tú sabiendo eso, un experto diría, oye, pues mira, pues puedes ir a Disneyland, puedes hacer esto, te recomiendo este hotel que es más silencioso porque está mejor para familias, etcétera. Pues todo ese conocimiento se puede modelar y puedes hacer que luego una máquina lo haga de forma automática. Estos son tipos en general de inteligencia artificial. Ahora entramos al campo donde nos especializamos nosotros, que es la parte de visión artificial, que como os decía son sistemas que piensan como humanos. Piensan como humanos porque al final son capaces de ellos solos identificar formas, identificar personas, vehículos, etcétera, etcétera, como si se tratase de una persona. Y a partir de ahí pues, podemos utilizar esa información para la ayuda de toma de decisiones. ¿Cómo funciona la visión artificial? Pues, al final lo que hacemos es diseñar algoritmos específicos utilizando las últimas técnicas de inteligencia artificial, que son las redes neuronales profundas, que al final permiten aprender relaciones entre los objetos más complejas que con técnicas habituales, ¿no? Esto se traduce en que al final conseguimos mucho mejores resultados en la detección, así como en la robustez de la solución de cara pues, a la flexibilidad que puedes tener a la hora de pues, poner la cámara, pues, tener más o menos luminosidad, cambios en la escala, cambios en la posición, etc. Básicamente emula de una forma bastante precisa la capacidad que tenemos los seres humanos de identificar, por ejemplo, un vehículo o una persona en distintas situaciones. Veréis algunos ejemplos más adelante, donde pues, nuestro algoritmo de detección de ocupación en playas, por ejemplo, permite detectar todas las personas en una vista muy amplia, de a lo mejor 500 metros de playa, y independientemente de cómo esté la gente, si está sentada, si está tumbada, si está en el agua, da igual cómo estén, el algoritmo puede detectar que eso es una persona y no se trata de una piedra. Es impresionante, ya lo veréis más adelante en una foto. En concreto para el turismo, pues, ¿cómo ayuda la visión artificial? Pues en diferentes patas. Por ejemplo, puede ayudar para mejorar la movilidad de la ciudad. Dentro de la movilidad, como sabéis, pues los turistas muchas veces acceden en vehículo a la ciudad, pues es importante que ese turista pues tenga digamos, una forma de moverse por la ciudad fluida, ¿no? Es decir, que se haya diseñado un plan para la ciudad de tal forma que evites, por ejemplo, atascos. Luego también se pueden aplicar técnicas como la parte de mejora de servicios públicos, ¿no? Como hablamos antes de la parte de Smart Parking, también está relacionado con movilidad. Mejora de la seguridad, pues tanto para tema de aforo en playas, para tema de pues, seguridad en entornos concretos, etc. Gracias a la visión artificial podemos responder distintos tipos de preguntas, ¿no? Entre otras, pues, por ejemplo, ¿cuál es el flujo de personas por los puntos más turísticos? Esto, pues imaginaros, dentro de un plan turístico, saber dentro de esos puntos de la ciudad dónde se mueve más la gente, a qué horas, e incluso poder trasladar esa información de una forma visual que te ayude a la toma de decisiones, pues muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, podemos responder preguntas como ¿ha aumentado este verano el flujo de gente en el paseo principal? Eso también es algo que antiguamente no se podía. Es decir, el tema de control de flujo de vehículos,
por ejemplo, es algo que lleva muchos años. Se utilizan espiras, se utilizan otro tipo de tecnologías. Y el tema de flujo de personas, movilidad de personas, es algo que aparece nuevo gracias a la inteligencia artificial. Nosotros pues, podemos medir ese flujo de personas, cuántas personas pasan por un punto concreto, en una dirección, en otra, etcétera. Y a partir de aquí, pues este dato nos puede ayudar, por ejemplo, para hacer comparaciones entre cuál ha sido el flujo de personas en este punto de este año versus el año pasado, ¿no? Eso también puede ayudar a la red comercial de esa zona, pues puede justificar, decir, oye, mira, este año, pues gracias a las acciones que ha hecho el ayuntamiento, por ejemplo, para fomentar el turismo, pues podemos ver aquí cómo pues el flujo de personas por el paseo marítimo principal pues, ha aumentado. Luego, por ejemplo, podemos saber cosas como cuál es la playa menos concurrida ahora mismo. Eso no solo es importante de cara al control de ocupación de playas, de cara a todo esto que hemos vivido del COVID, sino también para temas de poder optimizar y poder mejorar la experiencia del turista dentro de una ciudad con costa. Porque, por ejemplo, el turista puede ver en una página web o en una aplicación el estado de ocupación de cada una de las playas y puede decir, oye, pues mira, prefiero irme a esta playa concreta que sé que ahora mismo no está tan concurrida y así pues voy a estar más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, con mi familia. Una cosa interesante, que hablábamos antes también, el tema de poder, por ejemplo, identificar ese público objetivo para acciones de marketing. Esto no solo se utiliza en turismo, sino se utiliza en el sector retail y es muy interesante porque te permite segmentar el público objetivo y hacer campañas o diseñar o ver pues, la eficiencia de una promoción, etcétera, pues, en base a identificar específicamente ese público objetivo. Esto lo tenemos muy visto en las páginas web, es decir, en la página web, en el mundo online, podemos detectar muchos tipos de patrones que hace el usuario. Sin embargo, en lo que es el mundo real, ¿no? En el mundo físico, es muy difícil a día de hoy, bueno, no se conocen tanto las técnicas para poder identificar ese público objetivo. Gracias a la inteligencia artificial, gracias a técnicas de reconocimiento facial, y en este caso pueden ser totalmente anónimas, podemos identificar cosas como género y edad. Entonces podemos decir, oye, ¿qué público objetivo en género y edad visita más esta oficina de turismo, por ejemplo? Entonces, pues ahí podríamos saber que esa oficina de turismo, pues resulta que por las mañanas la visitan más mujeres entre 30 y 35 años. Luego, ¿dónde puedo encontrar aparcamiento libre cerca de la playa? Esto es algo que todos nos hemos preguntado, ¿no? Yo a veces vivía en Málaga hace unos cuantos años y me acuerdo que era una locura a veces ir a la zona de costa y buscar aparcamiento por allí porque siempre estaba lleno, no sabía dónde ir, ibas de un sitio a otro. Y gracias a la tecnología a día de hoy, por ejemplo con visión artificial, podemos detectar las plazas libres que hay en un aparcamiento o incluso en una calle. Temas de mejora de movilidad. Pues tenemos, por un lado, lo que son analíticas de tráfico por IA. Hablábamos antes de la opción de utilizar espiras. Las espiras están muy bien, llevan muchos años utilizándose, pero son un sistema muy básico que requiere obra civil, etcétera, ¿no? Al final aquí solo te da el dato de flujo de vehículos en general. Gracias a la inteligencia artificial no solo podemos detectar el número de vehículos totales que circulan por una vía, sino también cosas como tipo de vehículo. Podemos saber cuántos coches, cuántos autobuses, motos, vehículos pesados, bicicletas, etcétera, pasan por una zona concreta. También podemos saber el sentido de circulación, no solo norte-sur, sino si es una rotonda o si es un cruce, podemos saber diferentes vías hacia dónde van los vehículos. Podemos detectar situaciones como maniobras prohibidas o incluso un estacionamiento prohibido. Por otro lado, en mejora de movilidad tenemos también lo que comentábamos antes de la analítica de flujo de personas, que esto es algo nuevo. Hay muchas ciudades que tienen la movilidad, pues a lo mejor un 30 o un 40% es peatonal. A día de hoy ese dato de por dónde se mueve la gente dentro de la ciudad
no se tiene, o si se tiene son momentos muy puntuales que se han tomado en base a datos manuales. Es decir, una persona que se ha puesto en una esquina con un contador manual a ver cuántas personas pasan por ahí, ¿no? Con este tipo de analítica podemos detectar peatones, bicicletas que circulan pues, por una acera, por un paseo, por una calle, así como el sentido de circulación. Si van, es lo mismo que con vehículos, si van a dirección norte, dirección sur, etcétera, izquierda, derecha, como queramos. También gracias a esto podemos crear mapas de calor, es decir, dentro de una zona, una plaza, por ejemplo, podemos ver por dónde se mueve más la gente. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, si queremos poner una campaña publicitaria, pues podemos saber que en esa zona por donde más se mueve la gente, pues va a tener más efectividad esa campaña. Aquí una cosa interesante también es el hecho de que por ejemplo, hay ciertas obras que se quieren hacer en una ciudad para mejorar el turismo, por ejemplo, peatonalizar una calle. Entonces, muchas veces se necesitan datos para apoyar esta decisión. Es decir, a día de hoy, pues esta calle que no es peatonal, ¿cuánta gente pasa? ¿Cuántas bicicletas pasan si hay un carril bici o no? ¿Cuántos vehículos pasan? Se toman todos esos datos durante X tiempo y posteriormente, una vez que se peatonaliza esa carretera, se puede volver a tomar esa toma de datos y ya analizar las diferencias, ¿no? Oye, mira, pues hemos visto que gracias a peatonalizar esta calle, pues ha aumentado el flujo de peatones en tanto por ciento, o ahora se utilizan más las bicicletas, etcétera. En cuanto a mejora de seguridad, pues también tenemos la parte de control de ocupación en playas, como hemos comentado antes. Esto mejora la seguridad porque muchas veces las playas muy aglomeradas, pues el tema COVID pues, era complicado, ¿no? A día de hoy, más que un tema de seguridad, se traslada a un tema de experiencia del turista a la hora de poder elegir qué playas están más o menos ocupadas, y también para obtener un dato sobre las zonas de costa más visitadas, ¿no? Esto también se puede aplicar a control de aforo, así para seguridad, por ejemplo, en plazas y espacios públicos. Muchas veces pues, hay ciertas plazas que deben limitarse para que no entren muchas personas, no solo por tema COVID, sino por tema de avalanchas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, gracias a estos sistemas, nosotros podemos saber cuántas personas entran a una plaza o cuántas personas hay presentes en ese momento dentro de la plaza. Veremos algunos ejemplos, vídeos, etcétera, un poquito más adelante. En cuanto a mejora de servicios públicos, pues tenemos por un lado la ocupación de parking al aire libre. Lo que hablábamos antes, podemos saber cuántos vehículos hay en un parking concreto. Pueden ser el típico parking soterrado, donde podemos integrar la información que ya tenemos de ese parking en base a la barrera que se abre y se cierra y entra. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un descampado que hay al lado de la playa, como decía? Pues ahí no a día de hoy, si no fuera por la inteligencia artificial, no sabríamos cuántos vehículos hay. Gracias a estos sistemas podemos poner una cámara o varias cámaras que enfoquen a esa zona del parking y detectar todos los vehículos que hay en esa vista. Entonces, si sabemos que en esa zona, por ejemplo, caben 100 vehículos, pues el sistema puede detectar que en ese momento hay 80, por ejemplo. Entonces sabemos que el parking está al 80%. Esa información se puede trasladar al ciudadano o bien a través de una página web, o bien a través de una app, o incluso a través de paneles informativos en el mismo parking. Luego se puede utilizar también para control de ocupación de pasajeros en autobuses urbanos. Esto pues, se puede hacer de varias formas, tanto con sistemas que cuenta la gente que entra y sale, como con sistemas que utilizan la propia cámara del autobús para detectar todos los pasajeros que hay en ese momento. Voy a poner un pequeño vídeo donde se ven algunos ejemplos de las soluciones, luego entraremos en más detalle en cada una de ellas.
Bueno, ya en concreto en cuanto a soluciones, pues hay una solución que se basa puramente en utilizar el procesamiento en la nube y en base a información de cámaras, tomando fotogramas cada X tiempo, cada pocos segundos, cada minuto, cada 5 minutos, dependiendo de la aplicación, podemos hacer distintas analíticas. Tales como cuál, pues detección de intrusos, por ejemplo, esto es más para un tema de seguridad, en base a una cámara normal que a lo mejor no tiene analítica integrada o incluso tiene detección de movimiento, pero es muy precaria. Nosotros podemos aplicar a esa cámara existente inteligencia artificial para detectar intrusos. Podemos utilizarla para control de ocupación, lo que es control de aforo, tanto interior como exterior. La permanencia de un cliente en un área. Esto, por ejemplo, nosotros estamos trabajando para un proyecto de una oficina de turismo que le interesa saber pues, en ciertas zonas de la oficina pues, cuánto tiempo permanece de media un cliente, un turista en esa zona, porque están poniendo una promoción de una actividad. Entonces, pues se puede saber cuánto tiempo promedio pasa el cliente en esa zona. Detección de objeto abandonado, desaparecido, bueno, esto es algo más básico. Notificación de cola en caja o mostrador. Mapas de calor. El mapa de calor, bueno, ahora lo explicaremos un poquito más adelante. Y lo que hemos hablado antes de control de ocupación de vehículos. La detección de intrusos, pues es muy sencillo. Al final, como el algoritmo puede detectar la forma de la persona en cualquier situación, pues nosotros esto podemos utilizarlo para temas de seguridad. Aquí ponemos un ejemplo de un robo que se produjo en una tienda de bicicletas. Fueron 850.000 euros en bicicletas de alta gama y lo hicieron evadiendo el sistema de seguridad totalmente tumbados. Y nosotros pues queremos demostrar que con ese, si hubieran utilizado nuestra tecnología, pues podrían haber evitado ese robo, porque nosotros podemos detectar esa forma, incluso que estén tumbados, sentados, da igual. Como decíamos, pues el control de ocupación, lo que es control de aforo, se puede utilizar en interiores, pues tanto para establecimientos, como decíamos, oficinas de turismo, dentro de un ayuntamiento una sala de espera, pues podemos saber cuántas personas hay en ese momento, ¿no? Esto también se puede trasladar a un semáforo para saber, oye, pues tantas personas, etc. El sistema funciona muy bien en espacios abiertos grandes. Ahora veréis un vídeo con esto. Podemos contar pues, cuántas personas hay en la vista de la cámara. En este caso, pues en una plaza, pues, podemos detectar todas las personas que hay en esa plaza e incluso se puede utilizar para espacios pues, públicos como una piscina pública. Vamos a ver cuánta gente hay dentro de la piscina y fuera de la piscina. Como habéis visto en el vídeo, pues se puede utilizar también para control de ocupación dentro de transportes públicos. Podemos detectar objetos abandonados, desaparecidos. La permanencia de un cliente que os comentaba antes. El sistema puede detectar cuánto tiempo medio pasa una persona dentro de una zona concreta. Esto se utiliza no solo para temas de punto de venta, sino pues también para, por ejemplo, en retail, pues tema de pasillos, saber cuánta gente hay en ese pasillo, en zonas de servicio, etcétera, o incluso en una zona de mostrador. ¿Cuánto tiempo tarda, en cuánto tiempo se atiende a un cliente, ¿no? Esto al final es muy importante para mejorar la experiencia del cliente. Si el cliente pasa mucho tiempo esperando en la cola, pues eso merma su experiencia. En tema de colas también podemos detectar cuántas personas hay en la cola. Una cosa es saber cuánto tiempo están de media esperando y otra cosa es saber cuál es el tamaño de esa cola. En base a ese tamaño de la cola, nosotros podemos lanzar avisos, por ejemplo, a un encargado, para que si la cola supera a X personas, se lance un SMS y lo reciba el encargado y diga, pues mira, ahora puedo enviar a tal persona para que actúe en esa cola y se dividan las colas, etcétera, ¿no? Al final todo esto, como volvemos a lo mismo, mejora la experiencia del cliente o mejora la experiencia del turista, por ejemplo, en una oficina de turismo. Los mapas de calor, seguro que los conocéis, llevan muchos años, pero sigue siendo una herramienta muy interesante. Te permite crear a lo largo de todo un día o unas horas, el tiempo que tú quieras, el mapa de por dónde se ha movido más la gente dentro de una zona. Se llama mapa de calor porque se distribuyen colores según la intensidad del paso de esas personas.
Esto te ayuda sobre todo pues, a tomar decisiones de cara a poder mejorar el flujo de las personas dentro de ese espacio, tanto para temas de publicidad como para temas de optimización del espacio. El tema de control de ocupación de vehículos en parking abiertos, ya lo hemos comentado, por ejemplo, un descampado de una playa, pues podemos saber cuántos vehículos hay en esa zona. Incluso pues, en otro tipo de espacios podemos saber si hay un bloqueo de un acceso o un aparcamiento prohibido. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos donde se solicita dentro de una calle detectar los aparcamientos libres que hay en esa calle y situaciones concretas, como por ejemplo saber si el parking de minusválidos está ocupado o no. Entonces, en base a esa información, pues eso se puede trasladar al ciudadano. Vamos a ver algunos vídeos. Aquí podéis ver cómo funciona el algoritmo en un espacio abierto, en una zona amplia. La precisión de la detección no viene ligada al algoritmo, sino viene ligada, en este caso, a la calidad de la cámara. En esto son unos ejemplos que se han utilizado cámaras web de los ayuntamientos para detectar las personas que hay en esta vista. O sea, estamos hablando de resoluciones muy, muy bajas. Esto normalmente en un proyecto nuevo se utilizan cámaras con un poquito mejor resolución, que ya te permite tener los píxeles suficientes para detectar las personas que están en una vista más lejana. Como veis aquí, el sistema funciona incluso con situaciones adversas, ¿no? Lo voy a poner otra vez si me permitís. Fijaros que ha cambiado totalmente la iluminación, hay una iluminación muy pobre, la persona está totalmente cubierta casi por el paraguas y aún así la detecta, ¿no? Esto es muy interesante porque esta información de cuántas personas hay en cada momento dentro de una zona concreta de la ciudad, esto se puede trasladar a una forma visual de muchas formas. Por un lado, nosotros tenemos una herramienta para poder visualizar los datos de una forma amena. Utilizamos normalmente Microsoft Power BI, o sea, tú puedes tener una información histórica de en cada punto, pues cuánta gente ha pasado por ese punto pues a lo largo del día o por horas, etcétera, ¿no? Esto también se puede trasladar a un mapa de calor de una ciudad. Por ejemplo, tú puedes tener el mapa de la ciudad y puedes ver cómo va cambiando el flujo de personas a lo largo del día. Esto es interesante porque puedes ver entonces que los turistas, pues por ejemplo, por la mañana visitan tal zona más y luego por la tarde van hasta tal zona y así, y te tienes una idea clara a lo largo de todo el año de cuál es ese flujo de turistas en la ciudad. Esto es un ejemplo de cómo funciona el algoritmo en piscinas. Podemos detectar personas dentro de la piscina y fuera de la piscina. Fijaros que aunque la persona está nadando, no se ve el cuerpo entero, pues lo sigue detectando, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Bueno, este es el ejemplo del intruso, de cómo robaron la bici. Nosotros en el momento en el que se marca esta cajita de intruso ya podemos lanzar una alerta. Fijaros, es impresionante. Este vídeo lo podéis encontrar en YouTube. Si ponéis robo de bicis tumbado. Lo habéis visto en el vídeo anterior, pero aquí lo podéis ver con más detalle cómo funciona el algoritmo de detección de vehículos en un espacio totalmente abierto. Como decía, no tenemos que tener las plazas delimitadas, sino en este caso pues, puede ser un descampado totalmente abierto. Fijaros cómo detecta vehículos incluso aunque estén alejados, aunque no se vean completos, lo detecta igualmente. Obviamente nosotros podemos crear máscaras y decir, oye, pues detéctame solo los vehículos dentro de esta zona. Fijaros cómo cambia la luminosidad y sigue detectando igual. Incluso si cambiamos la vista, aquí se produce cambio de vista, pues seguimos detectando todos los vehículos que hay en la vista de la cámara.
Una cosa es detectar y obtener el dato, y otra cosa es poder procesar ese dato, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma mediante la cual, pues, con usuario y contraseña, se puede acceder y podemos ver las zonas de análisis, podemos ver las cámaras que tenemos, incluso se pueden geolocalizar, podemos configurar personas que reciban la alerta, sus datos, el email, etcétera, dónde reciben esa alerta y el tipo de alerta. Pues, la alerta puede ser, pues, por ejemplo, en tema de ocupación, pues por nivel de ocupación, o pues también podemos hacerlas por si el sistema falla, se desconecta una cámara, pues que lance una alerta no a esa misma persona, sino a una persona, pues un técnico o quien sea, ¿no? Dentro de esta plataforma tenemos lo que es el cuadro informativo dinámico que os comentaba antes, un dashboard con información histórica, donde se puede analizar ese dato y ver, pues, la evolución a lo largo del tiempo, y se pueden hacer comparativas. También esta plataforma tiene una auditoría, de tal forma, pues, que se puede saber quién ha accedido, quién ha cambiado tal parámetro, etc. Y una cosa importante es que se puede integrar muy fácilmente. Nosotros, al ser desarrolladores, tenemos toda la flexibilidad para integrarnos y además estamos certificados bajo Fireware. Porque normalmente en este tipo de proyectos a día de hoy se tiende a que hay una plataforma global, que seguramente muchos conozcáis, hay diferentes empresas que la proveen, que tienes una plataforma de Smart Cities mediante la cual tú puedes integrar la información de distintos componentes, ya sean, pues, por ejemplo, nuestros sistemas de visión artificial, como otro tipo de sistemas de sensores, por ejemplo, de sensores de apertura y cerrado de contenedores de basura, o de volumen de basura entre un contenedor, o de calidad del aire, etcétera, ¿no? Toda esa información de sensores, esto entra dentro de lo que sería el IoT, van a una plataforma única donde te muestra toda esta información de forma unificada y pues ahí te ayuda más a tomar esas decisiones sobre qué está pasando dentro de la ciudad, ¿no? Nosotros para eso estamos certificados sobre este protocolo estándar que se llama Fireware, ¿vale? De todas formas, pues, siempre tenemos toda la flexibilidad del mundo para poder hacer integraciones a medida. Esto es un ejemplo del cuadro informativo dinámico. Como veis, pues tenemos los vehículos que pasan a lo largo del día, pues distintos tipos de vehículos, bicicletas, personas, etc. Podemos elegir los días de la semana, podemos elegir los días del mes, del año, etc. Tenemos, por otro lado, una solución que se basa en el control de flujo de personas por personas, vehículos, bicicletas, etcétera, por un punto. Y esto es lo que hablamos de, pues, cuántos pasan por una línea imaginaria hacia una dirección u otra. Esto tiene distintas aplicaciones, tanto para tema de control de aforo, al saber si los que entran, los que salen, pues podemos aplicar una matemática sencilla para saber, pues, acotar en un sistema acotado de X entradas, pues sabemos que tenemos 4 entradas, podemos detectar todas las personas que entran y salen de esas 4 entradas y saber las personas que hay presentes en ese momento. Esto está muy bien para sitios cerrados. Para sitios muy abiertos, como hemos visto antes, como una plaza, por ejemplo, pues es ideal contar con una solución como la que habéis visto anteriormente, en la que en base a la vista de la cámara podemos detectar todas las personas que hay presentes en ese momento. Se puede utilizar para conteo de personas en direcciones o paseos, que ya hemos visto las ventajas, ¿no?, de poder tener ese flujo, ese control de la movilidad peatonal dentro de la ciudad. Para control de tráfico de vehículos, que hemos comentado también, pues detectar tipos de vehículos, su dirección, etcétera. Ahora veréis un vídeo muy interesante sobre cómo funciona esto. Podemos detectar situaciones como dirección prohibida o, bueno, ya para temas de seguridad, pues movimiento de personas en zonas de área restringida. También tenemos toda la parte de la plataforma web que ya hemos comentado. Y fijaros en este vídeo. Esto es una vista general de un cruce y estamos utilizando aquí solo un sensor, que es la cámara, una cámara básica. Gracias a esta cámara básica, aplicándole los algoritmos de inteligencia artificial, podemos detectar el tipo de vehículo y pues la dirección. Aquí tenemos vehículos, por ejemplo, coches que van hacia el sur. Pues aumenta este contador, ¿no? Tenemos coches que van hacia el norte, aumenta este contador. En este caso detectamos vehículos pesados hacia el sur, bueno, vehículos pesados, autobuses y coches, y 4 direcciones. Los que van hacia el sur son los que cruzan esta línea de aquí, imaginaria. Los que van hacia el norte, que son los que cruzan esta línea de aquí, perdón.
los que van de oeste a norte, o sea, hacen esto, cruzan esta línea, y los que van de oeste a sur son los que cruzan por esta línea. ¿Vale? Aquí también podemos aprovechar esta misma vista para detectar otro tipo de situaciones. No solo tienen que ser vehículos, sino podemos detectar bicicletas, o podemos detectar estos mismos peatones que están cruzando por aquí. Pues cuántos peatones cruzan por esta línea, por ejemplo, hacen este cruce, o cuántos peatones cruzan por esta parte de aquí. Fijaros la cantidad de analítica que podemos sacar de un solo punto con una sola cámara gracias a la inteligencia artificial. Esto antiguamente, pues para tema de personas, bicicletas, es prácticamente inviable, y para tema de vehículos, pues simplemente contando el número de vehículos sin clasificación, pues tendremos que poner espiras aquí, 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 lo que conlleva de obra, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Además de la precisión también. Esto es un ejemplo de un proyecto que hemos hecho en Dinamarca, en una ciudad en la que en distintos puntos de la ciudad tenían el requerimiento de detectar tanto los vehículos como las bicicletas como las personas que pasan por distintas calles. Ha pasado una bicicleta, la detecta también. Esto para demostrar cómo el sistema funciona en situaciones de baja luminosidad. Esto con el IR, digamos, el infrarrojo que tiene la cámara, pues nosotros podemos ver esa imagen en blanco y negro, aunque haya muy poca luminosidad, pero aún así, en base a esa imagen, nosotros podemos utilizar inteligencia artificial, detectar los vehículos y contar los que entran y los que salen, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Aquí veis otro ejemplo de cómo funciona el algoritmo en un paseo marítimo. Podemos detectar las personas que van hacia la derecha, las personas que van hacia la izquierda. Esto es un proyecto piloto que hicimos para el Ayuntamiento de Gijón. Ahora pasamos a la solución de control de ocupación en playa. Nosotros le llamamos X-Occupancy. Esta solución está especialmente diseñada para playas, aunque también se puede aplicar en otro tipo de situaciones, ¿no? La solución es muy parecida al resto, es decir, se basa en las cámaras IP, la que nosotros detectamos fotogramas cada X tiempo. El software de control de ocupación, lo que es el software de inteligencia artificial que va detectando cuántas personas hay en la vista de la cámara. Tenemos toda la parte del panel de control que ya habéis visto, y en esta aplicación en concreto también damos la opción de tener un mapa con ubicaciones de nivel de ocupación. Esto normalmente se utiliza en ayuntamientos pequeños, porque en ayuntamientos grandes lo que utilizan es la API, y en base al dato que va dando nuestro sistema, pues eso lo trasladan a una web, a una app, etc. Una cosa muy interesante de este sistema es que podemos cubrir una zona muy amplia con una sola cámara. En una sola cámara puede cubrir entre 350 metros aproximadamente, aunque puedes llegar hasta 500 dependiendo de la resolución de la cámara. Es compatible pues, con cualquier tipo de cámara IP, y pues, lo bueno de que sea una analítica independiente es que está en continua evolución. Hay muchas tecnologías que tienen analítica dentro de la cámara. Esto se queda muy limitado porque los fabricantes lo hacen para aprovechar digamos, inversión en desarrollo hasta ese punto. Entonces, y luego para poder evolucionarla, pues en tema de hardware se queda muy limitado. Cuando esto lo extraemos de la cámara y hacemos que la cámara simplemente sea un commodity que te da la información visual, nosotros podemos hacer que la solución vaya constantemente evolucionando, ¿no? Además, gracias a este tipo de soluciones, pues reduces el impacto visual, el mantenimiento, la instalación, etcétera, porque otras situaciones, otros tipos de sistemas te obligan a poner una cámara cada 20 metros, cada 50 metros, lo que hace pues, prácticamente inviable el proyecto, ¿no? Gracias a esta solución pues, podemos poner cámaras en un poste pues, con una distancia de uno a otro pues, de incluso 700 metros, porque cada poste puede ir con 2 cámaras, como estáis viendo en esta foto. Aquí tenemos un caso de éxito
muy importante, que fueron el control de aforo de todas las playas de la ciudad de Barcelona, un proyecto que hicimos junto con Telefónica, aunque hemos hecho pues, varias playas en España, pues Lloret de Mar, entre otras. Nosotros teníamos una versión inicial que era un software de control de ocupación que utilizaba técnicas de inteligencia artificial para detectar las zonas libres de la playa y las zonas ocupadas. Esta es una solución muy sencilla, que lo que hace es que te dice pues, un porcentaje de ocupación de la playa, ¿vale? Entonces, en base a esto, es como si vieras un vaso de agua, entonces tú sabes que el vaso de agua, pues si está a la mitad, está al 50%, aunque no sepas la cantidad de agua, ¿no? Aquí nosotros no decíamos el número de personas, sino decíamos solo el nivel de ocupación, en base a cómo va variando esa ocupación dentro de la playa. Básicamente comparamos la playa vacía con la playa conforme se iba ocupando. ¿Qué pasa? Que esto lo hemos evolucionado, y es lo que os comentaba antes, que os va a impresionar, que es que nosotros a día de hoy somos capaces de, en base a esa distancia, que antes teníamos el límite de 20-50 metros, ahora con una sola cámara que pueda cubrir incluso hasta 500 metros, podemos detectar todas las personas que hay a la vista de la cámara. ¿Vale? Y es esta situación de aquí. Os voy a ampliar la foto para que la veáis mejor. Esto a día de hoy se puede decir que es lo último en detección de personas. Como podéis ver en esta foto, nosotros, gracias a la inteligencia artificial, algoritmos de redes neuronales junto con algoritmos propios, podemos detectar todas las personas que hay en una vista como esta, ¿no? Fijaros la cantidad de personas que hay en las distintas posiciones que están, y el algoritmo detecta todas y cada una de ellas, incluso personas que están en el agua, nadando, etcétera. No importa si están sentadas, si están tumbadas, si están de espalda. Detecta el algoritmo que se trata de una persona y puede contabilizarlo. Al final, pues esto es una solución muy sencilla y muy útil, porque permite con una sola cámara cubrir una zona muy, muy amplia. Hay otros sistemas que nosotros también disponemos, que es en base a conteo por un punto. Eso es viable en zonas donde tienes la playa muy acotada, ¿no? Tienes una escalera que baja a la playa, pues puedes poner ahí un sensor que te cuente, una cámara que te cuente pues cuánta gente entra, cuánta gente sale. Esto al final también el problema que tiene es que te crea muchas colas, porque tienes que esperar a que pase la gente, etc. Sin embargo, con este tipo de sistemas en playas amplias, pues es totalmente ideal, ¿no? Si os fijáis, aquí hay gente en el fondo que ya no llega a detectar, pero esto no es por el algoritmo, sino es por la resolución de la cámara. Ya llega un momento en que la cámara no tiene un buen enfoque o no tiene buena resolución, y hace que esto sea un conglomerado de píxeles que es prácticamente imposible detectar si es una persona o no. Con esta solución también tenemos todo lo que os comentaba antes del panel de control web, con toda la parte del dashboard, ocupación por horas, por días, etc. Incluimos la parte de ubicaciones y nivel de ocupación en base a Google Maps. O sea, la información que da nuestro sistema la podemos geolocalizar y poner ese dato. Y esto, para los que seáis un poquito más técnicos, pues un pequeño diagrama de cómo funciona el sistema, ¿no? De cómo es la arquitectura. En este caso hay distintas formas. Se puede hacer tanto con solo la cámara, a pie de la cámara en el punto de control, con un router 4G, una tarjeta SIM. Esa información va a un servidor de procesamiento, es decir, la imagen va a un servidor de procesamiento. Normalmente todo esto es una red totalmente encriptada, incluso puede ser una red fuera de internet, una red privada. Una vez que se procesa, nosotros nunca almacenamos los datos, se procesa en tiempo real y se descarta. Y una vez procesado, pues esto va a un servidor de backend, lo que se llama también un servidor de gestión, un sistema de gestión web, que hace pues que tenemos toda esa parte de usuarios, alertas, etcétera. Y una vez que se procesa aquí, pues podemos lanzar las alertas, ponerlo en el mapa, etcétera. Este tipo de soluciones son totalmente flexibles a la arquitectura. También se puede hacer procesamiento en punto de cámara. Esto se pide mucho en proyectos de
de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Donde pues, en lugar del servidor de procesamiento estar en la nube o estar en un CPD del ayuntamiento, está a pie de cámara. O sea, se pondría un mini PC de muy bajo coste que cubre una o dos cámaras en un poste, y este mini PC hace el procesamiento de la imagen a nivel local y ya solo envía el dato, ¿vale? También el tipo de red pues, puede variar, es decir, puede ser un router 4G, que suele ser lo habitual, o puede ir por una red dedicada, si hay, aunque no suele ser lo habitual en la mayoría de los puntos, e incluso se pueden hacer sistemas para que ese dato viaje por tipo de redes especializadas en IoT, como pueden ser LoRaWAN o Sigfox. Bueno, estas son algunas ventajas que ya hemos comentado. Voy a enseñar un vídeo de cómo funcionaba la primera versión. Al final iba detectando las zonas de ocupación, cómo se va ocupando la playa, ¿no? Pero como habéis visto en la imagen, a día de hoy podemos detectar y contar todas las personas que hay en la vista de la cámara, incluso aunque sea una vista amplia como esta. Bueno, ahora pasamos a otra solución que está más enfocada a tema de marketing, tema de segmentación de clientes, que hemos comentado algo al principio. ¿Qué podemos conseguir con este tipo de herramientas para una empresa dedicada al turismo o un organismo dedicado al turismo? Pues cosas como diseñar una campaña de marketing dirigida, evaluar el impacto de esa campaña, organizar los productos dentro de una tienda o dentro de pues, una oficina de turismo de forma estratégica, crear una experiencia personalizada y visualizar los datos de la audiencia en tiempo real. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es mi público objetivo en este momento? Organizar turnos en base a esos datos y optimizar el espacio dentro de la tienda o el espacio turístico, mejorar la estrategia de precios o identificar tendencias y patrones que influyen en la demanda. Voy a poner un pequeño vídeo que lo ilustra. Bueno, como habéis visto en el vídeo y hemos comentado, gracias a esta tecnología podemos mejorar tanto la estrategia comercial, el tema de marketing, venta, experiencia del cliente, el customer journey. ¿Qué datos podemos obtener? Pues cosas como, sobre todo lo más interesante es detectar el género y la edad. A partir de aquí, pues podemos saber cosas como estadísticas de entrada-salida en base al género y a la edad, edad promedio pues, dentro del establecimiento en ese momento, también el género que hay en ese primordial que hay en ese momento. O sea, podemos saber que, como decíamos antes, por las mañanas pues predomina más este público objetivo dentro de este espacio. Entonces ya eso te ayuda a mejorar la estrategia de cara a ofrecerle los servicios o los productos que más le interesan a ese público objetivo, así como la ayuda para el diseño de campañas de marketing, ¿no? Específica para ese público objetivo. Podemos saber cosas luego si tenemos, esto es importante saberlo, y lo hemos comentado algo al principio, lo del tema del requerimiento del consentimiento previo. Este tipo de tecnología se utiliza reconocimiento facial, ¿vale? Reconocimiento facial a día de hoy está muy
digamos, controlado por el tema de la Agencia de Protección de Datos. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar algoritmos de reconocimiento facial. Si utilizamos el algoritmo de reconocimiento facial para tema de género y edad, esto está totalmente libre, cumple al 100% con la Ley de Protección de Datos, con la GDPR. Esto es así porque no identificamos unívocamente a la persona, estamos dando un dato genérico. ¿Sí? Estamos diciendo, pues hay una mujer de 40 años o hay un hombre de 50 años. No identifica a nadie, ninguna persona en concreto, en base a este dato. Tú puedes utilizar todos esos datos de forma agregada, además. Por ejemplo, hay otro tipo de sistemas que utilizan esto en base a información del móvil, pero al final, pues a día de hoy los móviles van cambiando utiliza la MAC, que es el identificador único, que eso también roza el tema, es difícil de entrar dentro de la ley de protección de datos porque el identificador único del móvil puede identificar a una persona. A veces se utilizan partes de ese identificador, que puede dar problemas si hay solapamientos, pero el problema de esas tecnologías también es que a día de hoy los móviles nuevos van cambiando la MAC, es decir, van cambiando ese identificador automáticamente, entonces no permiten ese tipo de análisis. Gracias a esto, pues nosotros lo que hacemos es poner una cámara a la entrada del establecimiento y detectar con reconocimiento facial el género y la edad, y podemos saber pues esa edad promedio o ese género predominante dentro de ese espacio, así como obtener datos puntuales, es decir, oye, a lo largo del día han pasado por este punto pues tantas mujeres y de las mujeres pues ha predominado esta edad, o a lo largo del tiempo pues vemos cómo evoluciona, ¿no? Como hoy ves en este gráfico, podemos ver distintos grupos de edad y cómo cambia a lo largo del tiempo. Toda esta información pues también podemos trasladarla al dashboard y podemos decir, oye, pues dime de los hombres cuál es la edad promedio, o de los hombres entre 45 y 50 años, que a qué horas del día vienen más, etcétera. Podemos tener toda la información que queramos en base a estos datos. Volviendo al tema del requerimiento, que no he terminado, para identificar unívocamente a una persona, es decir, este es fulanito de tal, o darle un ID, aunque sea anónimo, es decir, esta es la persona 557, pues para eso siempre vas a tener que tener un requerimiento previo. O sea, esto en comercios pues, se está empezando a utilizar en base a un consentimiento previo, perdón, en base a tarjetas de fidelización. Pues, se crea una tarjeta de fidelización y dentro de esa tarjeta pues, se especifica que se podrá realizar acciones de reconocimiento facial tal, en las tiendas. Entonces, si tienes el consentimiento, sí puedes utilizarlo. Una vez que puedes identificar a una persona unívocamente, puedes hacer otro tipo de analíticas como son la recurrencia. Es decir, si tú ya sabes que el ID 527 ha entrado en la tienda o en el espacio, la oficina de turismo, por ejemplo, pues puedes saber que ha vuelto al año siguiente, ese mismo ID, ¿no? También puedes hacer cosas como el tiempo promedio de esa persona dentro de la tienda. Puedes saber que si ese ID 57 ha entrado a la tienda a las 10:05, pues ha estado 10 minutos y ha salido a las 10:15, ¿vale? Eso pones una cámara a la entrada y otra a la salida y sabes cuándo entra y cuándo sale esa persona en concreto. ¿Vale? Como digo, este tipo de situaciones como recurrencia y el tiempo promedio solo se pueden hacer con el consentimiento previo de la persona. También tenemos la parte que os comentaba antes de tiempo promedio dentro de una zona. Eso es totalmente distinto porque ahí no identificamos las personas unívocamente, sino utilizamos algoritmos en base a la forma de la persona, la vestimenta, etc. Por ejemplo, sabemos que es una mujer alta que va vestida de rojo. Pues sabemos que esa mujer alta vestida de rojo pues ha estado 5 minutos en esta zona, ¿no? Y no identificamos unívocamente. Son soluciones totalmente distintas. Eso te da un tema promedio, además, de cuántas personas pasan en ese punto, ¿no? El tema promedio, es decir, pues en este espacio de forma promedio, pues las personas pasan pues, 5 minutos, ¿no? Entonces, ese dato te ayuda pues, para saber si está funcionando, si no, etcétera, ¿no? Esto es distinto, esto sí te dice el tiempo exacto que está cada una de las personas, si tienes ese consentimiento. Luego, lógicamente, pues en base a toda esta información se puede cruzar o se pueden hacer se pueden sacar distintos tipos de KPIs. Esto es lo que os comentaba antes, pues podemos asociar un ID, podemos decir mujer entre 30 y 35 y 40 años,
y la recurrencia mensual pues son 4 visitas. A día de hoy es impresionante la precisión que tiene en términos de edad. Esto va evolucionando mucho, seguro que todos habéis probado alguna aplicación móvil o algo que te estima la edad, pero eso no tiene nada que ver, está años luz de lo que consiguen las últimas técnicas a día de hoy y los últimos algoritmos, ¿vale? Podemos tener una franja de error en torno a 5 años, lo que es impresionante. Esto también se puede aplicar en otro tipo de entornos, es decir, no solo a la entrada, para saber pues, cuánta gente entra de cierto tipo de público objetivo dentro del establecimiento, sino también para unirlo al TPV. Esto se hace una integración con el TPV. Aquí estamos trabajando en un proyecto también con una cadena en la que de forma totalmente anónima pues, se detecta el género y la edad. Hay una cámara en el punto de venta, entonces esa cámara lo que hace es detectar el género y la edad de la persona que hay presente en el momento que se genera el ticket. Nosotros unimos la fecha, el número de ticket y el dato de género y edad a esa persona. Imaginaos la potencia que tiene esto para un comercio, ¿no? Porque puedes saber exactamente el tipo de producto que compra ese público objetivo. Luego a partir de aquí puedes sacar todas las estadísticas que quieras, de decir, oye, pues dime de los varones entre 40 y 45, qué tipo de productos consumen más, ¿no? Este tipo, el varón de 40 a 45, pues a qué horas visita más el establecimiento. O dime el producto X, qué tipo de público objetivo lo compra más, o el tipo de servicio tal. Puedes saberlo gracias a esto, ¿no? Nosotros aquí no entramos en la parte de la analítica del dato, sino entramos en la generación de ese dato de género-edad unido al número de tickets. Bueno, ya por ir acabando, pues tenemos la pregunta de qué se puede resolver con visión artificial, porque una cosa son estas soluciones que ya hemos mostrado, que son productos desarrollados y aplicados en distintos proyectos, y otra cosa son las posibilidades que da la inteligencia artificial, en concreto la visión artificial. Aquí hay un mundo que se abre, porque cualquiera que tenga una situación, un problema concreto, que diga, oye, quizá esto se puede resolver con visión artificial. Nosotros podemos estudiarlo y valorarlo. Por ejemplo, a día de hoy estamos trabajando en un proyecto para detectar los autobuses que hay en una campa. Podemos detectar no solo el número de autobuses que hay en la campa, sino también identificar unívocamente a cada autobús y saber el tiempo promedio que hay cada uno. Y lo que es más importante para este proyecto es identificar en qué plaza de la campa está un autobús concreto, porque van cambiando los conductores. Entonces el conductor llega a la campa, deja el autobús en tal plaza y luego llega otro conductor y muchas veces no sabe en qué parte está ese autobús y se pierde mucho tiempo hasta que se encuentra el autobús. Entonces, gracias al sistema, pues se puede saber específicamente en qué plaza está cada uno de los autobuses. Luego, pues se pueden hacer cosas como tema de, esto ya fuera de turismo, como tema de control de calidad o tema de, pues, cualquier cosa que se nos podamos imaginar que se pueda detectar a través de una cámara de vídeo, ¿no? Por último, ya abro el debate, no sé, me gustaría que pudieras participar también, de cuál es el futuro de la IA, ¿no? Aquí, pues nosotros, como sabéis, estamos más centrados en la parte de visión artificial, pero dentro de visión artificial, pues esto va evolucionando a la hora de detectar cada vez más tipos de objetos, tipos de situaciones, no solo objetos o personas o vehículos, sino ya situaciones concretas. Podemos detectar, por ejemplo, patrones de, pues oye, esta persona hace siempre o este movimiento o este vehículo hace esto, o incluso tenemos algoritmos para detectar la postura, que esto aquí en España no se utiliza mucho, pero en otros países utilizan este tipo de tecnología para detectar postura. Pues, por ejemplo, para saber si dentro de un edificio de gobierno hay una persona que está portando un arma, porque tiene una postura concreta, por ejemplo, para sujetar el arma. Entonces el algoritmo de visión artificial puede detectar esa postura y en base a esa postura lanzar una alarma de forma automática. O puedes detectar, por ejemplo, situaciones como que hay una persona en un cajero agachada y está mucho tiempo. Eso significa que está manipulando el cajero y algo está pasando, ¿no? Esto ya existe y va evolucionando, pero se puede ir combinando con distintas cosas. Otra de las características hacia las que evoluciona la inteligencia artificial es todo el tema del Big Data
y la predicción, que ahí no he entrado. Nosotros estamos más especializados en visión artificial, aunque empezamos a dar pasos en ese sentido y ya estamos trabajando en algunos proyectos para, por ejemplo, predecir la demanda de consumo de energía para algunos clientes, o pues se puede aplicar esto también para tema de, por ejemplo, lo que hablamos del aforo en playas, pues podemos, si tenemos datos históricos suficientes, podemos predecir cuál va a ser el aforo de una playa concreta en base a la información de pues, la que tuvimos de los años anteriores y combinada con otro tipo de datos, como pueden ser pues, el tiempo en ese momento, si es festivo, etcétera, ¿no? Una cosa muy interesante, muy impactante, que no vamos a entrar aquí también, pues es toda la parte de que os comentaba al principio del conocimiento experto, ¿no? Esa capacidad de modelar el conocimiento experto pues también va a traer muchos cambios disruptivos al sector, ¿no? No solo al sector turístico, sino en general a todos los sectores. El hecho de poder modelar ese comportamiento o cómo actúa un experto, pues no solo se puede hacer a través de un bot, sino a día de hoy incluso gracias a técnicas como, por ejemplo, los deepfakes, que lo habréis escuchado, pues podríamos tener a un famoso de turno, por ejemplo, a la cara de Antonio Banderas en Málaga, pues promocionando algo turístico y hablando con una persona como si estuvieras hablando directamente con Antonio Banderas y que te esté recomendando los puntos clave a visitar dentro de Málaga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y abrimos ahora, si os parece, la ronda de preguntas. Bueno, Diego, yo creo que has sido absolutamente impresionante y nos has abierto un campo de conocimiento sobre la inteligencia artificial que es infinito, ¿no? Todo lo que viene hasta ahora y lo que queda por venir, aunque dé un poquito de miedo, sobre todo por el control hacia las personas, pero bueno, para eso está la Ley de Protección de Datos, que además en Europa es muy tajante, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? En China ya sabemos que esto está aplicado casi al 100% y podemos, vamos, ver sin ningún tipo de problema cómo están controlando hasta el estado de ánimo, ¿no? En las ubicaciones de trabajo o en los colegios. Bueno, son más laxos en el tema de protección de datos, a ver nosotros hasta dónde nos lleva. Tenemos una pregunta aquí, yo creo que la has contestado, pero te la reformulo, de uno de los asistentes, que nos pregunta hasta qué punto es factible instalar estos sistemas de control y servicios avanzados, tema de ordenadores y servicios avanzados, incluso cualificación de personas en una oficina de turismo, ¿no? Nos has enseñado casos prácticos y nos has comentado que estáis con un proyecto para una oficina de turismo para controlar el aforo y sobre todo para la parte estadística, ¿no? La parte del dato, ¿no? Conocer cuál es el target y cómo va evolucionando. Bueno, si quieres matízalo, ¿vale? Tecnológicamente es absolutamente viable. Y desde el punto de vista del usuario, el usuario va a llegar a un panel de control donde va a tener información, entiendo, sin más necesidad de conocer en profundidad cómo está funcionando el sistema, ¿no? Eso es, al final, la idea es que gracias a ese panel de control o informes, pues tú puedas obtener la información de forma muy sencilla para que te ayude en la toma de decisiones, ¿no? Al final no deja de ser un dato que te está dando el sistema. O sea, lógicamente, esto es una cosa importante y es un punto a tener en cuenta, que nosotros damos la herramienta, pero luego tiene que haber alguien detrás, ¿no? Para aprovechar esa herramienta, aprovechar ese conocimiento. Y eso es algo de lo que a día de hoy, pues quizás es de las patas que también están creciendo, ¿no? Porque lógicamente al ser una tecnología nueva, pues también esto es nuevo para las empresas, los organismos, y muchas veces no hay nadie detrás que diga, oye, pues voy a aprovechar esto, ¿no? Voy a aprovechar este dato para realmente pues, mejorar un proceso, reducir costes, etcétera, ¿no? Y eso también es una tarea que se tienen que poner pues tanto los organismos como las empresas, el poder aprovechar eso. Esto es igual que como cuando iniciaron las páginas web, ¿no? Al principio pues nadie tenía una página web, todo era bueno, sí, páginas web, solo empresas grandes, no sé qué, y a día de hoy hasta el panadero de la esquina tiene una página web, ¿no? Y porque se ve la potencia y se ve el alcance y se ve lo que te puede ofrecer, ¿no? Lo mismo pues pasa con las empresas, las páginas web pues antes no era nada y a día de hoy pues hay un técnico de sistemas que normalmente se encarga de pues, cualquier problemita que pueda haber en la web, solucionarlo, etcétera. Pues aquí igual no vas a entrar en la parte técnica, pero sí en la parte de cómo interpretar esos datos, ¿vale? Una cosa que no hemos hablado dentro de inteligencia artificial, hemos comentado solo con pinceladas la parte de Big Data y procesamiento de ese dato y cómo analizar esa cantidad ingente de datos y cómo aprovechar esos datos para obtener patrones, obtener tendencias y todo esto, ¿no? Que os comentaba antes que, por ejemplo, en las playas podemos hacer para
obtener la evolución y saber pues, cuál va a ser la ocupación estimada para el próximo puente, ¿no? Yo creo que vuestros datos tienen una ventaja muy importante sobre otro tipo de datos, por ejemplo, ¿no? Podríamos compararlos a los datos de telefonía móvil, con una carencia de una semana en la obtención del dato. Vosotros estáis midiendo a tiempo real lo que está pasando, con el control de seguridad correspondiente, ¿no? El control de aforo y luego esa posibilidad de actuar en ese momento ante la situación que nos estamos encontrando. Ha habido, bueno, nos has presentado un montón de soluciones. Yo aquí estoy tomando nota como una loca, me tienes todo el webinar. Ha habido una solución bueno, todo el control de aforos, el conteo de personas, antes poníamos un arco de conteo en determinados sitios, ¿no? Y ahora pues con las cámaras, con este tipo de tecnología de inteligencia artificial nos va a permitir disponer a tiempo real de esa información. Y las soluciones, hemos visto que tenemos de todo, soluciones para espacios abiertos, ¿no? Y soluciones para espacios cerrados. Es un ejemplo muy interesante que aplicar en temas, por ejemplo, de rutas, vías verdes, ese tipo de cosas es una de las soluciones que tienes ahí, ¿no? Y siempre nos preguntan, ¿esta tecnología la podemos instalar en ubicaciones menos urbanitas y más rurales? ¿Tiene sus limitaciones en ese sentido? Aquí la limitación que nos podemos encontrar es en términos de conectividad, ¿vale? En cuanto a, imaginaros, pues nosotros estos sistemas los hemos puesto en playas donde pues, normalmente no tienes acceso casi ni a un punto de luz, ¿no? En esos casos se pone la cámara junto con un panel solar que alimenta el dispositivo y alimenta un router con una tarjeta 4 SIM. Normalmente tienes que tener esa conectividad. ¿Qué pasa en sitios muy remotos donde no hay conectividad, por ejemplo, de red de datos? Pues ahí se pueden optar por otro tipo de soluciones, como os comentaba en la presentación. Hay redes específicas de IoT, pues por ejemplo las redes Sigfox, y esas redes pues cubren unas zonas muy, muy amplias porque al contrario que las redes de telefonía, estas redes se basan en envío de paquetes muy, muy pequeños, entonces tienen, digamos, antenas que cubren zonas enormes, ¿no? Entonces una antena puede cubrir toda una ciudad. Entonces, en esos casos, pues se puede utilizar ese tipo de tecnología, ¿no? A nivel de procesamiento, se haría un procesamiento a nivel local, o sea, se procesa en el mismo punto lo que está pasando y el dato pues, se puede enviar, si hay conexión 4G, por 4G, sino por otro tipo de tecnología como la que acabo de comentar. Muy interesante la aplicación de todo esto en todos los niveles. Hay una cosa que no hemos comentado, y porque nos da mucho miedo el tema de la ley de protección de datos, pero cómo va a revolucionar una vez que se abra la veda a la aplicación de la inteligencia artificial todo lo que es el tránsito aéreo, ¿no? Y todo el control de tránsito en aeropuertos. Sí, eso a día de hoy ya se está aplicando. De hecho, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa anteriormente que distribuía soluciones de reconocimiento facial que a día de hoy son de Thales Gemalto, ¿no? Estas soluciones se aplican en aeropuertos de tal forma que, como comentaba al principio con el tema de hoteles, que tú llegas con tu DNI y tú puedes autochequearte, ¿no? Pues aquí pasa igual. Alguno de vosotros seguramente ha ido a algún aeropuerto donde ya puedes utilizar un kiosco donde pues, presentas tu pasaporte, identifica la imagen del pasaporte, la imagen que hay dentro del chip de pasaporte y la coteja con la imagen que tiene delante, que es la persona, ¿no? Entonces hace una identificación, se llama 111, que coteja pues, esos tres datos que coincidan y entonces ya sabes que es esa persona la que hay delante. ¿Vale? Pero a día de hoy eso ya se está Eso ya utilizando. lo tenemos, ¿no? Ya está funcionando. Todavía no en Europa, ¿no? Sí, en España están varios aeropuertos. Ya está funcionando Sí. en varios aeropuertos. Pues yo pensaba que todavía no había llegado el reconocimiento facial a nuestros aeropuertos. Pero bueno, no he tenido oportunidad. Muchas ganas de verlo, ¿eh? Ya te contaré Sí, la además aquí experiencia. una cosa interesante es lo que decía, que aquí sí que no requieres el consentimiento previo porque al parecer si la persona se pone delante, tiene que estar a pocos metros del kiosco, ya se presupone que está dispuesto a que puedan reconocerlo. Otra cosa es una cámara externa que tengas alejada y tú puedas reconocer a esa persona. Para eso sí que tienes que tener autorización o bien autorización por parte de un juez para unas situaciones muy, muy específicas pues, para temas de terrorismo, etcétera, ¿no? Que puedes hacer identificación de personas en espacios abiertos, ¿no? Pero está muy, muy controlado, desde luego. Como decías, pues a día de hoy, que yo creo que es bueno también que haya ese control sobre todo esto, ¿no?
sobre todo para no vulnerar la privacidad de las personas. Por eso, como decía, hablando de la tecnología que utilizamos nosotros en in situ, pues cuando es género y edad, ahí es un dato totalmente abierto, que es totalmente anónimo y que es muy útil, ¿no? para el diseño de campañas, etcétera, ¿no? Como hemos visto antes. Para el perfil. Y por supuesto, cuando entremos en esa era predictiva, ¿no? Cuando ya empiecen a abordar el cruce de un montón de bases de datos y a través de la inteligencia artificial nos podáis predecir cómo va a estar una playa o cómo va, con un poco de respeto todavía a este tipo de predicciones, pero sabemos que esto es el futuro. Y ahora la pregunta del millón, ¿no? Esta tecnología ya es accesible, me refiero desde el punto de vista económico, ¿no? Ya es una cuestión que podemos plantearnos soluciones sencillas y accesibles para cualquier negocio, como hemos visto, y para cualquier entidad o administración pública, museo o una oficina de turismo, ¿verdad? Eso es, además lo bueno es que, por ejemplo, a día hay soluciones más livianas como las que hemos visto en las que no necesitas ni siquiera tener ningún tipo de hardware ni nada. Con la propia cámara que tienes instalada, que la tienes de seguridad, puedes aprovechar ese mismo recurso para aplicar inteligencia artificial, ¿no? Y obtener datos valiosos. Pues no hay más preguntas en el chat. Diego, ha sido un absoluto placer escucharte. Nos has enseñado muchas cosas y nos ha abierto la visión hacia lo que es esa tecnología que para algunos es disruptiva, ¿no? O para muchos es disruptiva y desconocida. Y por nuestra parte, agradecerte profundamente tu asistencia hoy y tu ponencia, tu magistral ponencia. Y nada, simplemente, bueno, pues que estará la inteligencia artificial va a formar parte, ya forma parte de nuestras vidas y va a formar parte de una manera impresionante en las próximas evoluciones de estos años. Pues Diego, muchísimas gracias por tu participación y por tu conocimiento, por haber compartido con nosotros tu conocimiento. Y damos por finalizado el webinar de hoy. Recibid todos un cordial saludo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por invitarme, es un placer.